Sale, perra madre. Revísala. Tranquilo. Pertenecer a las Fuerzas Armadas de México significa estar dispuesto a enfrentar todos los días a las feroces organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Sin embargo, su tarea no se reduce solamente en la batalla contra los cárteles. La vida de un militar en el país azteca se torna aún más difícil cuando la agresión llega desde donde menos se la espera. ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas, cobarde? ¿Tienes miedo? ¿Qué te va a hacer la autoridad? Si lo agredes, te va a responder. La población civil está tan acostumbrada a vivir en la violencia que en muchas ocasiones la toma como propia. De esta manera, no es raro encontrarse con que los ataques hacia las autoridades vienen del grupo al que se supone deben defender. Entonces, ¿cómo actúan las fuerzas en estos casos? En este nuevo video, te presentaremos 3 escenas en las que el mundo del crimen se encargó de encender la llama, pero fueron los militares y los civiles quienes se terminaron quemando. Prepárate para vivir de cerca los enfrentamientos más calientes entre las fuerzas mexicanas y una población cansada de quedarse con los brazos cruzados. Nuestra primera parada nos lleva al 4 de mayo de 2022. Soldados de la Secretaría de Marina fueron retenidos y amenazados por elementos de la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero, también conocida como UPOEG. Se trata de una fuerza civil presente en el municipio de Marquelia. Los hechos ocurrieron en la carretera federal Acapulco-Ometepec, donde integrantes de esta guardia de pobladores decidieron cortar el paso a 2 patrullas militares, las cuales fueron demoradas más de media hora. Yo ando recorriendo, no conociendo el área. Si ves una situación te vas, no te paras, porque saben que ahí te van a poner la madre. Según las primeras versiones que trascendieron sobre lo ocurrido, la disputa se inició porque 2 patrullas con elementos de la Marina reprendieron a un joven oficial de la UPOEG por llevar indumentaria con insignias de las Fuerzas Armadas. El grupo comunitario tomó estas acciones como una ofensa y decidió responder. Por esa razón, cuando los militares pretendieron continuar con su camino hacia Acapulco, los civiles armados los alcanzaron y les bloquearon el paso con 4 camionetas. Allí la tensión alcanzó su punto más álgido. Los miembros de la UPOEG descendieron de los carros empuñando sus escopetas y se acercaron a las patrullas en las que viajaban los marinos. Si bien los soldados no reaccionaron, los civiles no se detuvieron allí. El paso siguiente fue quitarle el aire a las ruedas del vehículo militar para que no pudieran retirarse, mientras llamaban a más integrantes de su unidad para que se acerquen al lugar en apoyo. Los uniformados seguían sin reaccionar. Eran conscientes de que no tendrían oportunidad ante el nutrido grupo que los agredía. Debían esperar un milagro, y este ocurrió. De pronto se hizo presente el alcalde del pueblo, Lincer Casiano Clemente, acompañado de varios efectivos de la policía municipal. No obstante, lo que parecía ser la salvación terminó ocasionando más problemas. Los oficiales recién llegados comenzaron a ser atacados con palos y puñetazos por parte de los jóvenes pertenecientes a la fuerza civil. Gracias a que una de las personas presentes en el lugar pudo sacar su celular para filmar la escena, puedes ver el momento exacto de la agresión en este video. Pues está tratando de negociar. Aquí están empujando a los policías municipales, están violentándose, está armándose la violencia, Aquí estamos viendo cómo el alcalde está intercediendo para que... Tranquilos, chavos, tranquilos, Tranquilos, no se sientan los dueños del mundo, chavos. ¡Ey!
Controla a tu gente, Chucho. Según los reportes que se dieron a conocer más tarde, fue el propio alcalde quien tuvo que interceder físicamente para que los integrantes de la UPOEG cesaran las agresiones. Después de eso, en un diálogo más calmado, los civiles armados manifestaron su molestia por lo que consideraban un hostigamiento de parte de las Fuerzas Armadas. El reclamo sobre el uso de insignias militares les parecía algo excesivo y hasta absurdo. Pero sin dudas, nadie se imaginó que podía llegar hasta este punto. Ya con otro clima, los efectivos de la Marina también hicieron su reclamo. Indicaron que ellos abordaron a la persona con insignias militares en buenos términos y que luego se encontraron con un bloqueo violento en medio de su camino. El alcalde Casiano Clemente terminó de apaciguar el momento, al reconocer que había sido él quien solicitó la presencia de los soldados para la celebración de la feria del municipio. Su figura fue clave para que el episodio no escalara aún más. De hecho, un representante de la Fuerza Civil admitió su importancia al contarle a uno de los marinos cuál era el plan inicial. Te pensaba manear y ponerte en el puente, carnal. Dale. Pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo y nuestro mando aquí, vamos a dejar esto así. Luego de conseguir una exitosa intervención, el gobernante se retiró del lugar con los integrantes de la UPOEG. Como podemos ver, los elementos de la UPOEG le bajaron el aire a las llantas a las patrullas y bueno, aquí seguramente están esperando que vengan un talachero que les rehabilite las llantas. Por su parte, elementos de la policía del estado se quedaron para auxiliar a los militares con las llantas pinchadas. Una vez reparadas, pudieron seguir su camino hacia Acapulco. Este hecho demuestra cómo una fuerza civil y organizada se atreve a enfrentar a los miembros del Ejército de México. En el siguiente caso veremos qué sucede cuando delante de los soldados se encuentra un simple grupo de personas asustadas por la inseguridad que se vive a su alrededor. ¿Pueden enfrentar a los uniformados de la misma manera? Es momento de viajar al municipio de Chicomucelo, en Chiapas. Esta región es una de las más afectadas por la guerra narco que se vive entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En enero de 2024, el conflicto por el control del estado fronterizo tuvo un nuevo capítulo. Un enfrentamiento entre ambas organizaciones dejó un alarmante saldo de 20 personas fallecidas, entre las cuales había 2 civiles inocentes. Los pobladores del lugar señalaron que el Grupo de Jalisco, también llamado por su sigla CJNG, tenía el control de la cabecera municipal luego de que sus sicarios colocaran retenes sobre la carretera. Se trata del cártel más poderoso del país, liderado por el temible Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Tras mencionar esto, los habitantes de la zona reclamaron que ni el Ejército ni la Guardia Nacional y estatal cumplían con su función, la de garantizar la paz y tranquilidad para la población. Estas declaraciones encendieron poco a poco el conflicto con las autoridades, el cual estalló cuando los militares intentaron ingresar al municipio y un bloque realizado anteriormente por los lugareños se lo impidió. El camino que tomaron los efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas terminaba en un perímetro cerrado con alambres de púas que interrumpían el paso. Los habitantes de Chicomucelo aseguraron que estas barricadas eran para evitar el ingreso de los grupos criminales, pero las autoridades no se lo tomaron bien. Algunos de los pobladores lograron registrar la reacción de un uniformado al que intentaban calmar para poder dialogar. Sin embargo, su furia era incontenible. Están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad, a todas. Parejo. El problema es que las familias están... ¿Cuál problema? El problema son ustedes cobardes. Bueno, porque otra mira. gente armada les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Los Para el silencio pueblos- los demás. Los pueblos... Si son caballeros y los tienen puestos, ¿cuál es el silencio? Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Te tengo ubicado, cabrón. Le rogamos, comandante... Voy a entrar, voy a entrar. Quien se desquita con los pobladores es un comandante del 101º Batallón de Infantería, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
En el video compartido en redes sociales, también se escucha a los manifestantes tratar de tranquilizar al militar para poder explicar sus razones sobre el bloqueo. Es que la sociedad civil de Chicomucelo manifestó que son varias las comunidades que se vieron obligadas a huir del municipio, no solo por el crimen organizado, sino también ante la entrada de las Fuerzas Armadas. Mediante un comunicado, aseguraron que los militares se han violentado contra los pobladores que decidieron resguardar sus hogares por la creciente presencia de los cárteles, y esta vez no sería la excepción. Los habitantes del lugar seguían pidiendo calma al comandante alterado, pero eso no sucedió. Por el contrario, la situación se puso cada vez más tensa, hasta que de pronto se desató un enfrentamiento con palos, piedras y gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas federales. Luego de la confrontación, los pobladores volvieron a cargar contra las fuerzas militares, compartiendo estas imágenes en las redes sociales y cuestionando su accionar. Lo cierto es que la violencia en México ha escalado a niveles impensados. Para demostrar esto, te contaremos un último caso. Debemos viajar hacia la localidad de Arcelia, en el estado de Guerrero. Este municipio se encuentra en la región geográfica conocida como Tierras Calientes, donde el narcotráfico también pisa fuerte. Particularmente, el hecho que nos convoca sucedió en septiembre de 2022, cuando la familia michoacana ejercía el terror en el lugar. Los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, eran los líderes narco en Arcelia. Ambos integraban la lista de los criminales más buscados, y las autoridades ofrecían una gran recompensa a cambio de cualquier información sobre su paradero. Con el objetivo de atraparlos, el ejército mexicano decidió montar un campamento cerca de la entrada a la ciudad. Sin embargo, su presencia comenzó a generar algunos cruces con la población, y sin resultados contra la delincuencia, aquella tensa relación terminó por explotar. Vámonos ya. Muchas vacaciones se dieron. Ya. Vámonos. Mucho que robaron en Arcelia. Vayan a robar otro lado. Vámonos. Allá. Fueron alrededor de 25 los militares obligados a retirarse del lugar, entre insultos. Los efectivos pertenecían al 41º Batallón de Teloloapán y para evitar mayores confrontaciones con los civiles, levantaron su campamento. Según reportaron los medios locales más tarde, los pobladores se organizaron para exigir la salida de las fuerzas, luego de que, presuntamente, un grupo de soldados golpeara a un par de jóvenes de la localidad. De todas maneras, ninguna autoridad se pronunció respecto a los hechos. En el fragmento que pudiste apreciar sobre el instante en el que son obligados a retirarse, se pueden escuchar insultos populares de la región de Tierras Calientes, como la palabra cocho. Este se utiliza como otra manera de decir cerdo, y en este contexto ha demostrado que la violencia entre militares y civiles puede verse de varias formas. Acercándonos al final, podemos asegurar que los mexicanos se encuentran en un momento muy complejo de su historia. La presencia de los sanguinarios cárteles de la droga ha sembrado el terror, pero también se ha metido profundo en la sociedad, hasta el punto de llevar a toda la población hacia el lado de la agresividad. Las propias Fuerzas Armadas y la población civil han caído en ese pozo oscuro, y es difícil encontrar la salida. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.